Hola a todos, espero que haya alguien allá todavía, o ya hayan llegado. Por si acaso alguien no me conoce, soy Guido Mendoza, Álvaro Mendoza, como quieran. Eh, Quisiera agradecerles a todos por la oportunidad de conversar con ustedes un rato. Conversar medio extraño, no estoy tan acostumbrado a hacer clases en las que yo voy a eh, hablar y no voy a ver qué es lo que está pasando en la cara de la gente, así que voy a estar un poquitito menos natural probablemente un rato, pero quisiera aprovechar de darles una felicitación gigantesca, doble. Una, porque están aprovechando y dándole que a a un aparato que se puede usar mal, ustedes lo están haciendo muy bien. Están dándole mucha fuerza y eso, la segunda parte es un tremendo agradecimiento y felicitaciones a, a Ello Torrent Chile y a toda la gente que ha ayudado, a la gente de Es Latino y etcétera, por todo el apoyo que están dando a que esto se pueda esparcir. Y muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablarles a ustedes también. Así que voy a tratar de aprovechar esto. No tuve tiempo de escuchar lo que dijo Rob Melnick, Marcelo Melnick, pero sí alcancé a escuchar lo que dijo Rob Schnerz y quisiera aportar un par de ideas interesantes respecto de lo que él dijo. Él, solamente como para hacer una pequeña síntesis, él habló, agregó un paso a algo que dice Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah escribió en Sharet Teshuvah, escribió que para hacer Teshuvah se requieren 3 pasos. El primero era hacer un arrepentimiento real, encontrar que es terrible lo que hice, etcétera, cómo me rebajé. El segundo es una cabalá, el tercero es deshacerse del funcionamiento, como llevarlo a cabo. Rav Schnell agregó que para poder tener un arrepentimiento se requiere, eh, gracias, hola David, saludos y saludos a todos los que se están conectando. Ronnie, debe una llamada, Alberto, Ruti y David. Él agregó que se requiere para poder tener un arrepentimiento real, que uno se tiene que valorar, uno tiene que tener un valor atzmi muy importante. Hola, Mayu. Yo quisiera hablar sobre este concepto de, de valorarse. ¿De dónde viene esta autovaloración? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo podemos desarrollarlo? Hay un par de otros puntos que quisiera alcanzar a tocar. Vamos a ver qué es lo que logramos. El primer paso, entonces, que quisiera hablar es un concepto que me gustaría aclarar. Rav Noah, Jalaba Shalom, Rav Noah Weinberg, que fundó Yosh Torah, él solía decir que cuando uno habla de palabras que no sabe lo que son, uno como que no está diciendo mucho, o lo que está diciendo no es muy consistente, muy profundo, porque no tiene idea de lo que está diciendo. Hay una palabra que usamos muchísimo. Esa palabra es Kedushá. Tiene mucho que ver con Torah. Y me gustaría hablar un segundo de qué es lo que significa o cómo podemos relacionarnos más fácil con ella en un lenguaje coloquial, un poco más típico nuestro. Entonces, el concepto de Kedushá normalmente lo traducimos como santidad. Y es un problema porque la santidad no es la Kedushá. La Gemara habla de 2 escuelas de Kedushá. La escuela de Bil'am Arashá, al que le habló el burrito, la burra en realidad, y el otro es el concepto de Kedushá de acuerdo a Abraham Avinu. Abraham Avinu, cuando habló de Kedushá, dijo algo completamente distinto que Bil'am Arashá. El mundo en general entiende Kedushá como lo entiende Bil'am Arashá. ¿Y qué es lo que significa? Lo que dice Bil'am Arashá. Bil'am Arashá sostenía que la forma de tener Kedushá era separarse de aquello que no lo tiene. Es decir, si existen cosas mundanas, si queremos verlos en términos de santidad y lo mundano,
Eh, Vilama Rashá va a decirnos que en el fondo lo mundano no tiene Kedushá per se, no tiene algo de santidad propia. Entonces la única forma en que yo puedo tener acceso a elevarme espiritualmente es desconectarme de aquello que no tiene elevación espiritual. En esas condiciones se entiende este concepto de santidad. Santidad entonces va a ser esta idea de que yo necesito estar conectado con lo elevado, con lo sublime, con las cosas que son trascendentes, y desconectarme de lo físico, desconectarme de lo... ¿Alguien puede comentar si se ve lo que estoy diciendo, me veo o algo? Porque no, si alguien dice algo estaría buenísimo. Abraham vino va por un camino completamente distinto. Y quiero que se entienda un poco este concepto lo más simple posible. El concepto de Kedushá es el concepto de que, según Abraham Avinu, es el concepto de que las cosas tienen un objetivo nato, natural. Cuando yo uso las cosas como en un sentido, en el sentido para el que fueron creadas, entonces la cosa tiene Kedushá. Eso se puede aprender de Psukim. Hay gente a la que esto se lo comenté, estando acá en Israel. El concepto se puede ver incluso en la Parashat Shavua. En Parashat Shavua hay un pasuk, estamos en Parashat Kitetse, por lo menos acá en Israel, no sé cómo está allá. En Parashat Kitetse dice que no va a haber un Kadesh de Ameja, no va a haber Kadeshá de Ameja, no va a haber Kadesh, ¿sí? No va a haber un Kadesh ni una Kadeshá. ¿Qué significa? Si ustedes ven la traducción de Jajamim, el concepto de Kadesh o Kadeshá es una prostituta y un prostituto. No voy a decir las palabras menos formales al respecto. Entonces, no se puede tener ninguno de los dos, y sin embargo, la palabra Kadesh y Kadeshá, Rashi lo trae en el pasuk, no parecen tener sentido, porque Kadesh viene de Kedushá. Entonces, Rashi nos traduce para que se entienda. Rashi nos viene a decir que el concepto es que Kadesh es porque está consagrado a las relaciones que no tienen sentido. Ese es el concepto de Kadesh. Está completamente dedicado a eso y no sale de ahí. En esas condiciones se puede entender el concepto de Kedushá. Kedushá no es la idea de que está separado de lo mundano, dice Abraham Avinu, sino es dentro de lo mundano algo que está dedicado a aquello que tiene sentido, aquello que le da trascendencia al objeto. Si entendemos así, hay un montón de cosas que quedan muchísimo más claras. Primero que nada, queda mucho más claro qué es lo que tenemos que hacer y cuándo tenemos la sensación. Cuando una persona se acerca a un gadol, en serio gadol, una persona que se ve que tiene que duchar, una persona muy elevada, la cabana no es que está desconectado de la realidad. De hecho, si ustedes conversan con un gadol, si tuviesen la oportunidad de hablarlo, normalmente hay gente que sabe muy bien lo que está pasando en el mundo. Y saben cómo relacionarse con las cosas también. Así que no es que están desconectados. Entonces, ¿qué es lo que significa que son gente kadosh que ven el mundo de una forma que el mundo hace que tenga sentido? Y esto me lleva al punto que quería transmitir primero. La kedushá es como nosotros traducimos en español, en hebreo, el concepto que en español es que la cosa tiene un sentido. Por eso se siente trascendente. Y esto en sí mismo es un tremendo concepto. Eso no, lo digo de nuevo. Que una cosa tiene sentido innata, propio, interno, hace que se trate de un objeto que tiene que duchar. Así, si yo tomo algo y lo utilizo mal, no puede tener que duchar. Si lo uso para aquello para lo que no es, no tiene que duchar. Si yo lo destino a algo y no lo uso para ese algo, perdió la kedushá. También se entiende así el concepto de Hilul. Hilul es el concepto justo contrario
a Kedushá. Cuando yo utilizo el objeto en contra o sin un sentido, entonces el objeto lo vacío del sentido, que es justamente la raíz de la palabra hilul, halal. Halal significa vacío. Entonces le quité, lo vacié el objeto. ¿Ok? ¿Se entiende este concepto de Kedushá? ¿Qué tiene que ver con todo esto que estaba diciendo antes? Fíjense lo siguiente, que es algo muy interesante. Todos nosotros estamos en búsqueda de que nuestras vidas tengan sentido. Toda persona está dispuesto a dar algo para que su vida sea trascendente. Y si ustedes lo traducen en términos de, o si lo traducimos juntos, en términos de esto que acabo de comentarles, este concepto de Kedushá, implica que todos nosotros estamos buscando el concepto de Kedushá, que nuestra vida tenga Kedushá. Entonces no se vuelve una cosa así como medio mágica, mítica, no tengo idea, en la que no tengo idea de lo que estoy diciendo, que quiero Kedushá en mi casa. No, quiero que mi vida tenga sentido, que la casa se experimente el sentido en forma permanente. ¿Se entendió más o menos lo que llevo? Espero hasta aquí. Algún comentario estaría bueno. El concepto es ese entonces. Que cuando yo tengo Kedushá, la cosa, la cosa que estoy tomando, la cosa que estoy haciendo, tiene sentido y es trascendente. Así entonces, mi vida tiene sentido. Si tiene sentido, la valoro. Y esto me trae un segundo concepto muy importante, que es el concepto de placer en relación con la felicidad y con la comodidad. Rápidamente también los tres conceptos. No voy a traer los detalles, los puedo en algún otro momento, si quieren, o por teléfono, o quien quiera estar, podemos conversarlo. El concepto de felicidad, desde el punto de vista de lo que trae la Mishnah, lo que trae la Torá, y si ustedes lo escuchan un segundo, se van a dar cuenta de que probablemente están de acuerdo. El concepto de felicidad es el concepto de que estar orgulloso de haber construido en mí Kedushá, es decir, hacer que mi vida tenga sentido, mi sensación de que yo tengo sentido y lo que hago tiene sentido y es trascendente y es potente. Eso es lo que llamamos felicidad, la sensación. Imagínense ustedes que están, espero que muchos de ustedes ya tengan esa sensación, imagínense ustedes que están en un momento y se ponen a pensar y todo lo que ustedes hacen, todas las cosas que ustedes quieren, a dónde están yendo, les hace sentido. Todo lo que ustedes quieren, para donde ustedes van, todo lo que ustedes hacen, se enmarca en quienes ustedes son y por lo tanto tiene mucha fuerza, va hacia donde ustedes quieren ir. Su vida es una vida con sentido. Si es esa la definición, entonces imagínense ustedes la sensación interna de que lo que hago tiene sentido, cómo estoy tiene sentido, lo hice yo, crecí yo. Entonces, la satisfacción de haber llegado a ser quien quería ser, haber construido quien yo quería ser, ese es un concepto fundamental de felicidad. En contra de eso hay otro concepto, que es el concepto de placer. Anaa en hebreo. El primero es Oshea, felicidad. Ahora vamos a hablar de Anaa, placer. El placer es algo natural cuando yo tengo Kedushá en lo que hago. Y Jajamim nos dice un concepto muy interesante, muy lindo, que es el siguiente: cuando uno hace, mientras más poderoso, mientras más Kedushá pueda adquirir un objeto o una cosa o una acción, más placer nos puede reportar. Mientras más Kedushá, más sentido trae, más placer nos puede reportar. En esas condiciones, uno se puede enfocar en una de dos cosas. El primer perek de Mesilat Yesharim, el Ramjal nos advierte este concepto y nos dice algo como lo siguiente. Lo voy a poner en mis palabras, obviamente, menos que lo que dice el Ramjal. Existen dos tipos de placer. El placer que lo tomo como placer, que es mi objetivo de placer. Mi objetivo es conseguir placer. O
un placer que viene como producto secundario de algo que estoy haciendo o que tengo o que soy. Si es mi objetivo el placer es vacío, porque carece de kedushá, es decir, de sentido. Es solo el placer, no tiene sentido. Y ustedes lo piensan, tiene todo el sentido del mundo, valga la redundancia. Una persona que hace algo que no tiene sentido, pero solo por el placer, una vez termina el placer, se siente vacío. Completamente vacío. Y producto de eso se producen los ciclos los círculos viciosos. La persona se siente vacía. Para evitar el vacío, requiere más placer. Para poder tener más placer, cuando se acaba ese placer, tiene más vacío, porque pasó más tiempo haciendo algo que no tiene sentido. Y así sucesivamente requiere cada vez más. Eso se genera en un círculo vicioso. En esas condiciones, entonces, si me enfoco en el placer, pierdo sentido. Si pierdo sentido, el placer me deja vacío, me hace un hilul. Porque el placer, y ahora le ponemos el concepto de la kedushá al placer, el placer tiene un objetivo, tiene un sentido. El sentido es estimularme a adquirir más kedushá. Pero si yo lo tomo como el objetivo en sí, pierdo la kedushá. Ahora, si yo no tengo kedushá o siento que no estoy alcanzando una kedushá que me nutra, entonces no puedo valorar quién soy. Primer punto importante que tiene que ver con lo que decía Rav Schnetz. Entonces, para que yo me pueda autovalorar, sentir que mi tiempo importa, que estoy haciendo cosas con sentido, necesito que las cosas que hago tengan sentido. Cuando tengo las cosas que hago tienen sentido, entonces tengo un placer trascendente. Si hago las cosas sin sentido, no valoro el tiempo que estoy dedicando a estas cosas y claramente cambia completamente mi percepción de mí mismo y baja mi motivación para hacer las cosas y de utilizar mi tiempo correctamente. Y como consecuencia, como un huevo a la gallina, ¿no? Al principio estoy usando el placer como un incentivo, pero si mi incentivo se convierte en mi objetivo, ahora persigo el placer para evitar perder el placer porque pierdo el sentido. Y eso es parte del mecanismo que estábamos estudiando. Así que lo que yo quiero es tener una vida con sentido trascendente, con kedushá, tiene que tener un objetivo que es un objetivo trascendente, algo que va más allá de quien soy Stam. Para eso quiero traer una segunda línea de pensamiento corto. En Bereshit, al principio, en el primer perek de Bereshit, hay un pasuk que es muy famoso. Naaseh Adam betzalmeno kidmuteno, dice el pasuk. Naaseh Adam betzalmeno kidmuteno es vamos a hacer un hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Rashi habla al respecto. Es el versículo 26 del primer capítulo de Bereshit. Rashi, después del final de uno de ellos, de los Dibura Rathil, de las explicaciones que nos da sobre el pasuk, la primera, dice, Afkan, ¿sí? Amar Lahem, dice, está hablando con los ángeles, y esto lo trae de Bereshit Rabbah, ¿sí? Le dijo Hashem a los ángeles para convencerlos de que quisieran crear al hombre. Dijo, Amar Lahem, Yesh Bayonim Kidmoti. Hay algunos entre los superiores que se parecen a mí. Im en Kidmoti, Batahlonim Are Yesh Kin'a B'Maaseh Bereshit. Rashi dice así, trae Rashi el Midrash cuenta así. Si le dijo a Hashem para justificar que los ángeles, lo que sea que signifique, quieran
estar de acuerdo con Hashem en que se crea el hombre. Para que los ángeles estén de acuerdo, Hashem los quiere convencer. La forma en que los quiere convencer obviamente tiene que tener sentido. Y Hashem les dice a los ángeles así: hay seres entre los superiores que se parecen a mí. Eso ya es una cosa complicadísima. Digamos que eso lo podemos soportar un poco. Hay seres superiores que se parecen a Hashem, de alguna forma. Si no existe un ser inferior que se parezca a Hashem, va a haber kiná. Kiná es celo o envidia en el mundo, en la creación. Y es muy complicado este midrash para entenderlo en el Pshat Pashut. ¿Cuál es el problema? Primero que nada, yo entendería, si hay quienes se parecen a Hashem en el mundo superior, en el mundo rojaní, si quieren, entonces yo entendería que el midrash dijera que Hashem les dice a los ángeles que va a haber kiná en los tachtonim. ¿Por qué? Porque los tachtonim no se parecen a Hashem y todo el mundo cree, todo el mundo entiende que la lógica es que uno quiere ser como Hashem, acercarse, la leje titrahab, como dice el pasuk, ¿sí? Pero en esas condiciones, que dice, esta es la primera pregunta que es muy compleja, ¿qué es esta lógica de que la creación entera va a tener kiná? Que tengan los de abajo, pero no los de arriba. Y en esas condiciones puedo entender un concepto que es notable. La primera parte me está diciendo este midrash que en el fondo también los elionim tienen envidia de los tachtonim. Es decir, lo superior, lo que sea que eso signifique, todavía no hemos aclarado nada, pero lo superior quiere algo que tienen los de abajo. Así como los de abajo, no los de la barra de los de abajo, pero los de abajo quieren algo de lo que tienen los de arriba quieren algo que tienen los de abajo. Si no hay alguien, y esto explica la lógica con la que fue creada el hombre, si no hay algo entre los de abajo, ¿por qué no los de arriba? No lo sé. Pero, ¿por qué no hay algo? Si no hay algo en los de abajo que sea capaz de parecerse a Hashem, entonces la conexión no se va a producir. Les estoy dando un hint muy importante. Al final el punto es que lo superior quiere ser también tener un pie en lo inferior y lo inferior quiere tener un pie en lo superior. Se requiere alguien que haga eso, que haga la conexión entre lo de abajo y lo de arriba. Y así podemos entender maravilloso este concepto. El concepto es que el hombre fue creado no para elevarse, sino para conectar lo espiritual y lo físico, para que sean un enganche, para que lo espiritual se manifieste en lo físico y lo físico tenga una raíz espiritual evidente. En esas condiciones, es perfecto lo que dice el Midrash, y muchas cosas cobran sentido. El sentido del hombre es que lo que haga tenga sentido. Es lo que estábamos diciendo antes. Tenemos la necesidad innata de que nuestra vida tenga sentido, tenga que duchar. El hombre viene a hacer que el mundo tenga sentido, que toda la creación tenga sentido. Para eso tiene que haber alguien que le dé ese sentido, que rescate el sentido que las cosas tienen y que de paso eso es lo que le da sentido a la propia creación que hace este trabajo. En esa lógica se puede entender una cosa notable, espectacular. No es la lógica, como dijo Abraham Avinu, no es la lógica que yo me tengo que desconectar de lo mundano. Mi función no es desconectarme de lo mundano, es de usar lo mundano para elevarlo espiritualmente. Pero no solo eso, es que lo espiritual se manifieste en lo mundano, en lo natural, en lo normal, en el día a día. Si eso es así, entonces entendemos este nuevo paso. Para que yo me valore, lo que yo hago tiene que tener sentido
y a través de lo que yo hago, defino quién yo soy, lo que a mí me da sentido. Y eso le da sentido a todo mi entorno, no solo a mí. Esto tiene dos aspectos. Es importante analizar estos dos aspectos para poder aprovecharlo. Estamos en un periodo especial, vamos a hablar en un segundo más respecto a este concepto. Pero primero, fijemos estas ideas. Existen dos aspectos en toda naturaleza, lo que podemos llamar interno y lo que llamamos externo. Lo pnimi y lo hitzoni, lo interno y lo externo. Pero también existe otra cosa. El ser humano cuando fue creado, Adán Rishon, cuando fue creado como una unidad, como una única cosa. Pero correspondía a dos niveles, esto lo trae el Ramchal también. Al mismo tiempo, era toda la humanidad y era una persona. Era una persona y toda la humanidad al mismo tiempo. Y la creación es la misma. Así tengo que entender estas dos pares de aspectos en paralelo. Lo primero es qué es lo que es interno, qué es lo que es externo, y lo segundo es qué es lo que es particular y qué es lo que es general. En lo interno y lo externo primero. En lo interno es todo aquello que es básico, interior, pero que no es directamente mi faceta exterior. Me explico. Piénsenlo así. Si yo tengo una célula cardíaca, un músculo cardíaco, la célula tiene que funcionar. Tiene un funcionamiento interno. Tiene toda clase de organoides, tiene toda clase de cosas adentro, ¿sí?, que hacen que la célula viva. Pero el hecho de que la célula esté viva no hace que cumpla su función. Se requiere que esté viva para que cumpla su función, pero el que esté viva no es garantía de que cumpla la función. Una casa tiene que estar ordenada, tiene que estar lo que fuera, funcional, pero el que esté ordenada y funcional no hace que tenga un sentido a nivel del pueblo. Un trabajo. En un trabajo uno tiene funciones que son administrativas, que son del día a día, ¿sí? Pero también en el trabajo tengo que cumplir una función que no es la administrativa. Necesito hacer la parte administrativa porque si no, no hay cómo supervisar, no hay cómo funcionar. Eso es lo interno en mi trabajo. Pero si yo solo hago la parte interna del trabajo, es decir, solamente la parte administrativa, el trabajo no se hace. Se requiere alguien que ejecute la acción que tiene que ver con el sentido de para que yo tenga un trabajo. El computador requiere un sistema operativo que lo mantenga funcionando. Pero si todo lo que hace el computador es el sistema operativo que está funcionando, el computador no sirve para nada. Requiero que también haga algo adicional, que es que cumpla la función para la cual tengo el computador. Necesito una cosa, pero no es el objetivo que tenga esa cosa. Existe un objetivo externo. Así también el ser humano. El ser humano requiere estar vivo, funcional, que tenga sentido en términos de persona, como una persona es. Se requiere que la persona funcione, tenga una rutina, tenga un quehacer en la vida, que sepa cuáles son las funciones que tiene que hacer, las que no tiene que hacer, cómo opera, que tenga un lenguaje, que tenga un montón de cosas, se necesita un montón de cosas para que la persona esté. Pero si la persona solo está y no hace nada respecto del exterior, es una persona inoperante, no funciona. Esta sensación de esta persona no está funcionando, esta persona no tiene sentido que pertenezca al sistema. Y es una parte de un análisis que es fundamental. El Nefesh Haim dice que el Rosh Hashanah es de 2 días, ¿cierto? Dura 2 días. El primer día es un juicio a nivel personal.
Y el segundo es el juicio a nivel grupal. Exactamente este concepto. Una persona es juzgada por los actos que tiene que ver consigo misma. Y en términos de lo bueno o malo que la persona puede ser internamente, tiene un grado de juicio. A continuación, la persona es juzgada también en términos de quién es, en términos de todo el sistema, si cumple o no cumple con su función, si cumple o no cumple con aquello para lo que vino. Todos tenemos cosas que vinimos a hacer. Y tenemos la obligación, rojaní si quieren, de hacer eso, de tener sentido. Todos queremos tener sentido. Y tenemos esta necesidad de tener sentido. ¿Okay? Si yo no hago lo que de mí depende para poder tener sentido como persona, siento que mi vida no vale la pena. Es una forma de explicar muy simple en los procesos depresivos. Una persona puede estar mirando que no tiene sentido su vida. No es la cabana que no está funcional. Es que no hace nada que le dé sentido a que él perciba que su vida tiene sentido. Y si lo piensan, nuevamente, volviendo a lo que dice, por ejemplo, Tversky en Hagamos un hombre, es notable que la gente que se deprime normalmente tiene niveles espirituales, no voy a decir que todo el mundo, obviamente, porque eso sería una barrabasada, pero claramente hay una relación con el hecho de que la persona no está aprovechando su vida. Es la sensación, ¿ok? Es que no está aprovechando su vida. Y eso es lo que se manifiesta en su comportamiento. Entonces, la persona necesita, y en forma instintiva, internamente, nosotros necesitamos hacer uso de nuestra vida de forma de tener sentido. Así que tenemos estos dos aspectos. Uno, a nivel interno, tenemos que ser operativos, pero a nivel externo también. Ambas cosas hacen que nuestras vidas se nutran, tengan sentido, por lo tanto tengan que luchar. Cuando nosotros percibimos que nuestra vida tiene sentido, cuando nosotros sentimos que estamos haciendo aquello para lo que vinimos, entonces sentimos que nuestra vida vale y no estamos dispuestos a perderla. Mientras más sentido tiene, más podemos usarla. Piénsenlo así. La gente que tiene menos tiempo es la gente que más aprovecha su tiempo, normalmente. Gente que, como muy exitosa, voy a hablar en términos comerciales, por ejemplo. Una persona que es muy exitosa, si quieren un rap muy exitoso, que ha enseñado y que sabe un montón, normalmente tiene muy poco tiempo y lo aprovecha muy bien. Lo aprovecha muy bien. Un gadol en Am Israel uno quiere juntarse con él, hay que buscar los 5 minutos que tiene libre entre que llega de un punto a otro, porque es la única forma, o tiene él definido entre este horario y este horario, puedo recibir gente porque el resto del tiempo está ocupado. Y normalmente hay gente que duerme muy poco, porque su vida la aprovecha, exprime su capacidad de utilizar y darle sentido a su vida permanentemente. ¿Okay? Eso respecto de lo interno, y si quieren mezclar un poco entre lo interno y lo particular, y lo externo y lo social. Pero ahora quiero hacer una pequeña diferencia entre las dos cosas. Estamos acostumbrados a pensar, y lo digo por lo menos yo en primera persona, estamos acostumbrados a pensar en que me tiene que reportar un placer, yo tengo que hacer cosas, yo tengo que pensar cosas, es mi objetivo. Pero fíjense que eso no es tan evidente, eso no es tan claro. Piensen así, una persona, les voy a dar un ejemplo concreto. En Chernobyl, para los que existían para entonces, Chernobyl hubo una explosión, un reactor nuclear, tuvo un problema y tuvieron que apagarlo, tuvieron que sacarlo de funcionamiento, pero para poder parar la radiación que estaba saliendo. Lo mismo sucedió en Japón, cuando vino ¿cómo
el tsunami. Vino un tsunami, un terremoto gigantesco, creo que fue para el terremoto del 2010 en Chile, que vino un tsunami y generó un daño gigantesco en Japón. No estoy seguro si fue el mismo o no, pero creo que sí. En ambas situaciones, la única forma de parar la radiación y salvar cientos de miles, quizás millones de personas, era tirar un concreto, una cantidad enorme de concreto sobre el núcleo que estaba expuesto y en una zona altamente radiactiva, con una radiación a un nivel mortal. Es decir, la persona que lo hacía era evidente que se moría. En ambos casos hubo gente que se postuló y que lo hizo y que se radió y que murió. Es más, todo el pueblo, en todas partes del mundo, considera que gente así es un héroe. Y tienen gloria, tienen cabod, tienen honor en todas partes del mundo. Porque están dispuestos a dar su propia vida por el bien del resto. Pero hay un concepto fundamental, que es que uno hace las cosas por placer. Las Noas tenía una clase que se llama Los 5 niveles de placer, y la lógica es básicamente la misma. Si yo tengo más placer, como somos seres que buscan placer, mientras más placer voy a conseguir, más ganas tengo de hacer la cosa. Y en forma automática analizo el placer que soy capaz de percibir, y lo que tiene más placer, lo que me reporta más placer, es lo que voy a hacer. Si es así, eso implica necesariamente que esa gente que se suicidó en el fondo para poder salvar a otros, tuvo más placer muriendo que estando vivos. Esos son los mártires. No es la Kavaná que disfrutaron porque querían morirse, porque esos son suicidas. Es una persona que su muerte la dedica a que otros estén bien. Quieren que el otro esté mejor. Su rol, y esto se puede entender volviendo a la analogía que hice con las células en el cuerpo, esto funciona perfecto. Una célula, como una célula, un glóbulo blanco, el linfocito, esto que controla las infecciones dentro del cuerpo, parte de su función implica que van a morir. Y lo hacen. Y mueren. La pus es una acumulación de glóbulos blancos que están muertos. Es parte del proceso. Si estuviese viva la célula blanca, ¿sí? El glóbulo blanco, estuviese vivo y no hace, y se decide por no hacer su función, que es matar a los microorganismos que vienen a invadir al cuerpo, no lo hace para mantenerse vivo, el cuerpo entero no funciona y el linfocito no tiene sentido. Cuando una célula en el cuerpo decide tomar control, no morir cuando tiene que morir, quiere vivir por encima de cumplir con su función, produce un tumor. Es decir, es evidente a nivel de la naturaleza, es evidente en nuestro comportamiento, que todos estamos dispuestos por algo que sea más trascendente que nosotros mismos, estamos dispuestos a dar incluso nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque eso nos da un sentido hacia el exterior. Eso es parte de lo que es importante. En el hecho que nosotros estamos apostando al exterior a cumplir nuestra función, eso es lo que nos da un sentido trascendente. Eso también, no es lo único, pero eso también nos trae un sentido trascendente. Cumplimos con nuestro rol, nos da un sentido trascendente. Y eso hace que tengamos que luchar. Y eso hace que nosotros nos valoremos. Espero haber sido más o menos claro en estos conceptos. Sé que he tirado varias ideas. Quiero tirar una última idea. No quiero perder de vista lo que decía Rav Noah. Y quiero traerlo en términos del periodo en el que estamos. Primero, quiero
compartir con ustedes el concepto este de Kol Israel Abrenim Zelazé. Uno de los puntos fundamentales en que tenemos que cumplir, y ojo, estamos hablando de mujeres y hombres, tiene que ver con la feminidad, tiene que ver con la masculinidad, tiene que ver con un montón de otras cosas, pero eso es un poco más largo. No es lo que intenté que les pudiera transmitir hoy. Hay algunas... ajá. Aquí Roberto está preguntando, ¿cómo se diferencia con alguien que mata por el bien del resto en una guerra? Be'etzem tiene que ver con lo mismo. Un héroe de guerra es una persona que fue a un combate y se puso en peligro de vida cuando es un mártir en la guerra, ¿sí? En el fondo se puso en peligro y perdió la vida para que su ejército, aquello a lo que él pertenece, tuviera un éxito y lograra hacer algo que de otra forma no iba a poder hacer. Eso es una cosa. El problema ahí es la evaluación respecto de si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Ese es un tema muy interesante. Pero fundamentalmente es esto. Yo siempre puedo encontrar, cuando una persona da su vida, un terrorista islámico, ¿sí? Nuestros primos queridos, cuando da su vida, lo da justamente por este concepto. Él cree que su vida es menos relevante que el pueblo al que pertenece adquiera lo que sea que está buscando adquirir. Cuando hace esa evaluación, la persona se pone como segundo y producto de eso gana un montón de honor. En el pueblo palestino, ustedes saben que ponen nombres de las calles, reparten dulces, la gente se felicita, todo el mundo lo valora, etc. ¿Por qué? Porque fue capaz de dar su vida por algo que es un valor nacional. Aquí hay dos partes. La primera parte es si es correcto o no es correcto. Eso tiene que ver con la educación. La gente absorbe o no absorbe, pero por otro lado, hay algo que no es imposible negar. Esta es una persona que tiene el valor de entregar su vida por un rol, por cumplir con lo que él entiende su rol. No necesariamente el rol es correcto, y nosotros entendemos que no. Pero lo que está haciendo es tratar de defender el rol que él entiende que tiene que hacer para que su sociedad esté mejor, para que la gente que está alrededor lo valore a él, pero también para que ellos estén mejor. ¿Sí? En el caso del terrorismo islámico, para que Alá sea manifiesto como el único Dios, etcétera, etcétera. Eso a la pregunta de Roberto. Último punto entonces es que existe un libro, el Tomer de Borá. Tomer de Borá, en esta época nosotros estamos haciendo toda una evaluación de quiénes somos, cuáles son estas cojotes que Hashem nos da, estas fuerzas que Hashem nos da, para que nosotros las desarrollemos, cuál es nuestro rol, por lo tanto, a nivel de el pueblo judío, de toda la humanidad, en nuestra familia, en nuestro país, en nuestra ciudad, cual sea que sea el marco en el que nos están funcionando. Uno tiene que saber cuál es su propio rol. Y para eso tenemos que hacer el análisis interno y el externo. Si me destruyo por el externo sin mantener la solidez de lo interno, mi vida es carente hasta cierto punto de sentido. Si solo hago lo interno y no hago lo externo, mi vida también es carente de sentido, parcialmente. Solo adquiere sentido cuando tanto lo interno como lo externo lo desarrollo. Eso es el trabajo que tenemos que tratar de hacer antes de Rosh Hashanah, para llegar a un juicio en el que, como dice nuestro Jajamim,
Llegamos con un pliego de peticiones, en el fondo. Estamos haciendo un análisis de qué es lo que necesitamos para que el próximo año sí logremos alcanzar nuestro rol, tanto interno como externo. Que sí logramos hacer lo que requerimos nosotros de crecimiento espiritual interno, Ben Adam Lamakom, si quieren, y es decir, entre nosotros y Hashem, y también lograr el enganche con nuestro rol social, Ben Adam Javero. Por otro lado, hay un punto muy importante que uno no se debe olvidar, y con esto quería citar a Rav Noach. El Tomer de Borá es un libro que escribió Rav Moshe Cordovero sobre los 13 atributos de misericordia de Akadosh Baruj Hu, Yud Gimel Midot HaRachamim, de Akadosh Baruj Hu. Durante este periodo, particularmente en Selichot y después en Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, hacemos mucho uso de este concepto de las 13 midot de Rahamim en la tefila, que son Hashem, Hashem, que el Rahum Hanun, el Hataim, etcétera, etcétera. Ustedes conocen el pasuk, supongo. El Rab Cordovero dice que una persona tiene que implementar este funcionamiento. Es importante que una persona, dice el Rab, que una persona se manifieste como Hashem se manifiesta, porque eso es la forma correcta de acercarse a Hashem. Hashem se manifiesta con los 13 midot de Rahamim. Una de ellas, la cuarta, es que funciona con el remanente de su pueblo. El remanente de su pueblo, el Rab Cordovero explica lo siguiente, que es un concepto muy importante. Dice así: Akadosh Baruj Hu es como si fuese pariente nuestro. Lo que implica que en el fondo, cuando nosotros sufrimos, una parte de él que viajó, él también sufre. Si es así, hay un punto importante que tenemos que entender. Akadosh Baruj Hu nos da la oportunidad y se preocupa porque nosotros también estemos, porque cada vez él se ve representado en nosotros. Am Segulá, Mamlechet Kohanim, Goy Kadosh, un Eshonot que trae el pasuk en Shemot para hablar de este concepto de que nosotros somos los representantes de Hashem en la tierra. Entonces, Hashem, cuando nos van a atacar, Hashem se siente parte de aquellos que están siendo atacados, porque en el fondo nosotros somos los representantes de Hashem para el resto de las naciones. Mamlechet Kohanim. Y por lo tanto, cuando nos tiene que castigar, tratamos de evitarlo. A mí me explican, Rav Moshe Cordovero y otros, explican que este concepto es el siguiente. Todo Israel, de alguna forma, uno está relacionado con el otro. No a nivel de que solo somos una sociedad, sino en términos del rol social, yo tengo que cumplir con mi parte, pero el otro es una parte mía también, literalmente una parte mía. No solo un otro con el que estoy asociado, sino es una parte de mi ser también. Mi neshama, en una parte, mi alma, en una parte está conectada con el alma de mi compañero. Y eso hace un punto muy, muy importante. Si el otro no lo está haciendo, esto es parte de lo que trae la halajá le maaseh. Cuando el otro no está cumpliendo Shabbat, cuando el otro no entiende, cuando el otro transgrede, no es el otro el que transgrede. Yo estoy transgrediendo. Yo soy responsable, por lo tanto. Y eso es lo que viene a decir el pasuk. Kol Israel, Arevim ze la ze. Todos juntos formamos una unidad. Funcionamos como un cuerpo. Que así se refiere en la Torá también a Israel. Es como una especie de cuerpo. Si una mano en el cuerpo lo hace mal, la otra no va y la corta. No tiene sentido. Porque es el mismo cuerpo. Imagínense lo siguiente, una persona que, lo aleno, es paralítica, no tiene las piernas no le funcionan.
No es una persona, la mayor parte de las personas que yo conozco, por el hecho de ser paralíticas, no se amputan las piernas, Hase Shalom. A pesar de que las piernas no les funcionan, a pesar de que son pesos muertos, a pesar de que tienen que alimentarlas, etcétera, etcétera, no se deshacen de ellas. ¿Por qué? Porque en el fondo una persona es completa incluso con las partes que le molestan. Solo cuando hay una parte del cuerpo que está generando un daño y que puede generar la muerte, es que nosotros pensamos en extirpar esa parte. Pero fuera de esa situación, a nadie se le ocurría sacar. No voy a hablar de las cirugías estéticas porque nada que ver, no es el punto. A nadie se le ocurriría sacarse una mano porque me molesta, me duele un poco, así que me la voy a sacar. No me funciona bien, así que me la voy a sacar. Nadie se le ocurriría una cosa así. Porque entendemos, ¿ok? Entendemos que somos un solo ser. Y esto es lo que decía Rav Noach. Uno es responsable, de la Rajá de Maaser, eh, está evidente en montones de psakim, de decretos halágicos, de jajamim, entendimientos de la Gemarot, etc. El Shulchan Aruch lo trae, montones de lugares están. Que al final, si el otro no está cumpliendo, también es mi responsabilidad, y ese es el concepto de que somos responsables unos de otros. Kol Israel Arevim Zelazé. Y esto está en la raíz de este concepto de Kol Israel, también está en el concepto de nuestra fase social, la parte en la que yo tengo una responsabilidad externa. Así que yo los invito, esto es como, si tienen alguna pregunta, lo que quieran, eh, yo les invito a lo siguiente. Uno, que vean lo notable de lo que puede ser una vida con sentido en todas partes, en todos los aspectos de la vida. Cada aspecto de la vida puede tener sentido en forma independiente. Primera cosa. En lo potente que es vivir una vida que tiene sentido. En que la forma de encontrar sentido es analizar las facetas de la vida que tenemos y buscar cómo hacer que estas facetas lleguen a aquello que tienen que llegar, para aquello para lo que fueron creadas estas facetas. Si somos hijos, ¿para qué somos hijos? ¿Cuál es el objetivo con el que Hashem nos creó como hijos? Y nos dio este rol de ser hijos. O padres, o hermanos, o amigos, o pares, o compañeros laborales, o cualquier otro rol que venga en su vida. Cuando uno toma ese rol y lo desarrolla y lo implementa y le da sentido a ese rol, entonces uno siente que lo que está haciendo tiene sentido, es trascendente. Eso es lo que vinimos a hacer acá. Pero no solo yo adquiero eso, la cosa que estoy utilizando cobra sentido y se eleva. Este es el concepto de elevar las cosas. Tienen un sentido, hay un porqué. Eso es el concepto de usar que lo podemos elevar. Así que busquemos, los invito a que busquemos todos en nuestras vidas cosas que podemos estar haciendo con menos sentido. Veamos cómo nos sentiríamos, imaginemos cómo nos sentiríamos de estar haciendo la cosa, primero, cuál es el sentido que que las cosas sí tienen, y después, qué es lo que sentiríamos si la cosa la hiciésemos con el objetivo que entendemos que tiene. Y que eso sea una motivación para que nuestra vida cobre más sentido en todos los aspectos, tanto en lo interno como en lo externo. Y por lo último que quería invitarlos a que hiciéramos es que nunca tomemos, nunca tomemos la postura, ninguno, ni usted, ni nosotros, acá ni allá, que bueno, nosotros estamos aquí y nosotros estamos acostumbrados, nosotros ya somos frum o ya somos religiosos o no tengo idea qué. El otro es parte mía y por lo tanto tengo que ayudarlo, así como ustedes ayudarían a cualquier hermano,
a cualquier padre, hijo, amigo, cercano. Todos necesitamos ayuda. Necesitamos la ayuda para poder entender. Y hay que buscar las herramientas para poder dar esa ayuda. Pero el punto fundamental es tomar la responsabilidad de hacer eso que nos da nuestro rol como a nivel social, a nivel de pueblo. Así que eso quería compartir con ustedes. Espero que si tienen alguna duda rápidamente, de Simja, con alegría la contesto, pero quisiera transmitirles de nuevo mis agradecimientos por haberme incorporado en este proyecto, muy lindo. Gracias porque no estoy lo que fue. También quisiera felicitarlos de nuevo por el trabajo gigante que están haciendo, porque están marcando un rumbo también a nivel latinoamericano, así que los felicito a todos los que están metidos acá, tanto en Edge Latino como en Edge Chile, y espectacular. Y espero que haya sido eh, interesante para ustedes o que sea útil para ustedes y que tengan un Shana Tova, un Matuká, ניכתב וניחתם לחיים טובים ולשלום, con buena vida, con armonía, con salud, con felicidad y todas las brajot Shabbat Torah. Eso, que estén muy bien.